Es momento de entrevistas en BTV Noticias y recibimos a Cristina Lustenberg, diputada del Frente Amplio, que presentó un proyecto que ya tiene, se votó por unanimidad en la Comisión de Población y ahora se vota en el pleno el 9 de agosto y que tiene que ver con la primera infancia, la infancia y la adolescencia. ¿Cómo, Cristina, bienvenida primero? Buenas tardes, Valeria. Gracias a ti y a la audiencia. ¿Cómo lograste el consenso en momentos que es difícil? Y bueno, llevamos 6 años trabajando en este proyecto, tratando de que todo el sistema político y la ciudadanía entendamos la dimensión y la gravedad que hoy tenemos como país, porque esto no estamos hablando nada más que los niños, niñas y adolescentes son la población como más vulnerables y que más derechos tendrían que tener garantizados por parte del Estado, ¿no? Entonces, bueno, hace 6 años que nosotros venimos trabajando en este proyecto y entendemos que cuando la gente nos escucha a los políticos, bueno, ¿qué son políticas de Estado? Bueno, esto es un ejemplo de políticas de Estado que deben perdurar independientemente de quien gobierne, y para eso sí se requiere un consenso de todos quienes integramos el sistema político, de que la ciudadanía sepa de qué se trata, de que ustedes, como quienes lideran la información pública en su trabajo periodístico, lo pongan en la agenda pública, porque el Uruguay tiene cifras que nos interpelan, Valeria, desgarrantes, en cuanto el Uruguay cómo trata y la situación que hoy viven. Fíjense que hoy en el Uruguay hay 156.000 niños viviendo en hogares por debajo de la línea de la pobreza, y después hay otras 150.000 personas a cargo de esos niños también estando por debajo de la línea de la pobreza medida por ingresos. Tenemos hoy en el Uruguay 7.473 niñas y adolescentes donde se detecta alguna situación de abuso o de maltrato, el 94% en sus propios hogares, y el Estado hoy está reparando con equipos interdisciplinarios a ese niño o esa niña que ya fue abusada de una situación dramática, solamente no llega ni al 10%. Tenemos 30.000 niños hoy que están viviendo en hogares de emergencia habitacional. Ya no estamos hablando en la vivienda como un derecho, que es lo que está garantizado por la Constitución, sino estamos hablando en niños que viven en hogares de piso de tierra, sin acceso al baño y con material de desecho. Entonces, hoy el Uruguay, el Frente Amplio ha gobernado 15 años, hoy está gobernando una coalición de gobierno que ha invertido y ha hecho aportes que nosotros hemos apoyado, y hoy hay que tomar experiencias. Eso hace 40 años que el Uruguay tiene un fenómeno muy importante y grave, que es lo que hace la viabilidad del país. O sea, cómo un país trata a sus niños y adolescentes es lo que va a generar, no un tema de derechos, porque el futuro de los niños siempre es hoy, pero cómo vamos a tener los ciudadanos que, cómo un niño va a aprender si hoy vive en un hogar donde tiene inseguridad alimentaria, donde un hogar donde esos adultos no tienen los ingresos suficientes para tener las necesidades básicas. Entonces creo que hoy el sistema político ha dimensionado este tema en un país donde nacen tan pocos niños, donde la mejor política pronatalista es que cuidemos a los niños que hoy ya nacieron y que las familias, hombres y mujeres, decidieron si iban a tener o no hijos. Entonces, esta ley lo pone en la agenda de la dimensión política que tiene que tener, que son resultados que no se resuelven a corto plazo. Los políticos siempre queremos tener resultados a corto plazo. Bueno, yo trabajo diferente, le pido el voto a la ciudadanía porque me interesa, como otros políticos, no voy a generalizar, que queremos que el Uruguay resuelva los temas estructurales, los problemas que la gente tiene. Bueno, y este es un tema que hace más de 40 años el Uruguay no lo ha abordado en la integralidad que tiene, y por eso tuvimos una reunión muy importante con el presidente de la República, con todos los dirigentes de todos los partidos políticos, con los ejecutivos, y esperemos sí que el Estado se organice, sea más eficiente y podamos ir resolviendo estas cifras hoy que son interpelantes en un país como el nuestro. Cristina, vos decías, ¿cómo se va a llevar esto a la práctica? Porque hablamos fuera de cámara, a veces se generan muchas leyes que después tampoco tienen presupuestos para ser ejecutadas o llevadas adelante. ¿Cómo se pondría en práctica? Bueno, eso es clave, por eso nosotros hoy, después de 6 años, estamos apurados en que, imagínense los miles de niños que en estos 6 años, mientras que nosotros discutimos, los niños no votan. Eso lo tiene que saber la ciudadanía. Precisan de adultos que seamos su voz, y menos los niños con mayor vulnerabilidad. Entonces, esta ley lo que pretende es que ahora el 9 de agosto, estamos nosotros en la rendición de cuentas, sea discutida en el Pleno. Ojalá se manifieste el apoyo a través del voto
de la mayoría de los integrantes del sistema político, que hoy los 99 diputadas y diputados, para que pase a la otra Cámara, porque lo importante es que decías tú, que en el 2024 esta ley se reglamente, porque la ley lo que hace, para que la ciudadanía lo entienda, es que interpela a la burocracia y a la ineficiencia que tiene el Estado uruguayo en función de las necesidades que tienen las familias con niños, niñas y adolescentes. Para ponerle un ejemplo a la ciudadanía. Hoy una familia tiene un niño con un trastorno del espectro autista. Ya hay que atender en ese niño que demanda a esa familia cuidados y cantidad de requerimientos por parte de prestaciones. Bueno, ahí tienen las prestaciones, los que acceden las tienen fragmentadas. Unas vienen por parte de los prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud. Algunos, si esos papás tienen derecho a ser beneficiarios del BPS, de la SAYEC, las se reciben por equipos interdisciplinarios por ahí. Otros, si ese niño está vinculado al INAU, otros vienen por el MIDES. Familias que migran. Fíjense que el Uruguay tiene la trazabilidad del sistema vacuno. Hoy la carne se vende en el mundo y eso es algo muy bueno. Pero no tenemos trazabilidad de los múltiples sistemas de información que tiene el Estado uruguayo disperso. Cada persona que va a hacer un trámite a una ventanilla, un niño que tiene una discapacidad severísima o una enfermedad muy importante, dentro de una propia institución tiene que volver de nuevo a explicar esa situación, migra ya ante esas dificultades que tiene que enfrentar la familia. O sea, lo que hace es que eso interpela al Estado uruguayo a ser más eficiente, genera un sistema de información único, que se sepa desde la etapa del embarazo a esa familia cuando la mujer tiene el hijo, qué prestaciones tiene ese núcleo familiar. Hoy tenemos dificultades, fíjense que en el 2013 se avanzó en las licencias parentales. 2013 mínimo de las recomendaciones de la OIT, no es que nuestro país sea un país generoso en las licencias parentales, y de ahí quedamos estancados. Después hay un vacío muy importante entre que esa mujer se tiene que reintegrar en el mundo del trabajo, o el varón, porque hay un mes para alternar, sea el varón o la mujer, o los dos referentes familiares que tenga ese hogar. Si uno no tiene recursos económicos, y por eso es la inequidad más grande que tiene el Uruguay, que el lugar donde nace un niño o niña condicione las posibilidades que ese niño tenga de desarrollarse. Ustedes me han visto a veces esta imagen que me es muy dura mostrársela a la ciudadanía, porque todos tenemos resiliencia, nada está tan determinado, pero hay cosas que sí. El lugar de donde partimos condiciona mucho las posibilidades que ese niño va a tener de aprender, de insertarse en la sociedad. Entonces, de verdad es importante. Es muy importante que el Uruguay dé un paso más cualitativo. La ley lo que hace es que ordena la fragmentación que tiene el Estado uruguayo, genera una estrategia, no genera una institución nueva, eso es una cosa importante, porque si interpela la burocracia no estamos generando una burocracia más, genera un gabinete liderado por el presidente de la República, pero coordinado por quienes ocupa el Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministerio de Vivienda, Ministerio de Educación, la ANEP, ACE, todo el Ministerio de Educación, el INAU como órgano rector, e incorpora, desde ahí se diseña una estrategia única, porque el Uruguay hoy ya sabe lo que tiene que hacer con los niños. Ese ejemplo que yo te ponía, las licencias parentales, hasta que esa familia, si no tiene recursos económicos para acceder a un centro de educación inicial o de primera infancia, ¿por qué la inequidad que hay entre los quintiles? Las mujeres de los sectores que tenemos mejores posibilidades económicas, nuestros hijos pueden ir a centros de educación inicial porque los pagamos. La oferta educativa por parte del Estado en primera infancia, por más que ha avanzado, y los CAIF tienen una trayectoria muy importante desde el año 88 y es un ejemplo de política de Estado que se ha mantenido, hoy también tenemos que adaptarnos a las situaciones que hoy tienen las familias. Si hoy queremos que una familia tenga autonomía económica, que ingrese en el mundo del trabajo, bueno, tenemos que tener un sistema de cuidados potente, porque yo soy una familia de los 400.000 trabajadores, hombres y mujeres que ganan un salario mínimo. Cuando optan por tener un hijo, tienen que optar, si no tienen una red de cuidados, uno de los dos tiene que dejar de trabajar o se entierran económicamente. Así de fácil. Entonces, ¿por qué los hijos de las mujeres de los quintiles 4 y 5 en un 90% se insertan en centros de educación inicial y primera infancia? Porque los pueden pagar. Y un 10 o 15% de los sectores más vulnerables no. Entonces, ¿por qué no ir cada vez más a centros de educación inicial de 8 horas, que las familias elijan la modalidad de cuidado, pero tengan la oferta por parte del Estado, a escuelas de tiempo completo de 8 horas?
porque si no es incompatible esos roles. Los precisan los niños de tener centros de educación con acceso al deporte, a la cultura, que sean garantizados por parte del Estado y no a los ingresos y la capacidad de bolsillo que tenemos. Porque si no, el Uruguay hoy va a seguir teniendo estas cifras, no vamos a ser eficientes, gobierne quien gobierne, invertirá más o menos, pero lo que falta es el diseño de la integralidad. Fíjense que si yo les pongo, bueno, ejemplos tendría muchísimos. Si hoy nosotros invertimos el 10% del PBI en el sistema de salud, y el sistema de salud, hoy, si hay oyentes, televidentes viendo el programa, los maestras diagnostican en 4 y 5 años, es una política que se comenzó en el gobierno anterior y se mantuvo en este gobierno, se diagnostican alteraciones del aprendizaje y el desarrollo en las escuelas públicas de nuestro país. La derivación a que tengan respuesta cuando yo diagnostico una dislalia, yo soy pediatra de profesión, una tartamudez, para que la gente entienda, que mis hijas, yo tengo 3 hijas, 2 de ellas tuvieron, y se resuelve con un licenciado en fonoaudiología que con sesiones hace que ese niño recupere su dislalia rápidamente. Si tiene un trastorno del aprendizaje, los que tenemos capacidad accedamos a pagar a un licenciado en psicopedagogía, a un maestro de apoyo. Pero ¿por qué vamos a tener esa inequidad que después tiene un costo económico? Porque esto lo estamos hablando de derechos, de cómo habla, pero hasta desde el punto de vista económico. La tasa de retorno de la inversión de un país tiene que ser en las personas, porque eso va a permitir que tengan mejor trayectoria educativa, mejores oportunidades laborales, mejores posibilidades de convivencia, mejores indicadores de seguridad. Bueno, eso en la infancia, cuando se invierte en las familias, desde la primera etapa de la vida, en la infancia y en la adolescencia temprana, hoy los adolescentes, otro grupo etario con múltiples complicaciones, en la pandemia muy castigado, los adolescentes y los adultos mayores, el encierro generó dificultades importantes. Bueno, hoy precisan de equipos que acompañen en el sector educativo. El sector educativo solo no puede. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley? Es eso. Mira una estrategia única, ve los problemas que tiene, genera un sistema de información única y hace que cada uno haga lo que tenga que hacer. Perfecto. Y es eso. Luztenberg, muchas gracias por estos minutos acá con BTV Noticias. Vamos a ver cómo surge esto, pero está claro que tiene que ser una política de Estado y que, bueno, y que se pueda tener la votación completa en el Senado para que ya sea ley. Bueno, Perdón. es eso y que después tengamos el presupuesto para donde tengamos los baches presupuestales, porque superponemos recursos y después nos faltan recursos. Entonces hacemos toda una ineficiencia que la injusticia la pagan los niños, niñas, adolescentes y sobre todo los que más precisan. Bueno, muchas gracias por estos Gracias. minutos. Nos vamos a la pausa y ya volvemos.